Está presentando invitado. Muy bien. El doctor Arturo Camacho Guardián es investigador en el Instituto de Física de la UNAM. Se graduó de la licenciatura en Física en la UNAM. Luego estudió los grados de maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias Físicas de la UNAM bajo la dirección de la doctora Rosario Paredes. Posteriormente realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, en el grupo de George Broom, y la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, en el grupo de Niger Cooper. Sus campos de conocimiento yacen en la intersección de la física atómica, materia condensada y óptica cuántica, con particular interés en sistemas de muchos cuerpos y fases exóticas de la materia en el régimen cuántico. De acuerdo a la base de datos de ORCID, cuenta con alrededor de 25 trabajos en estos temas, en revistas como Nature Physics, PRL, PRB, PRA, PRX, JPB, Annalender Physics, Atoms, Laser Physics, Physics Magazines, entre otras. Muchas gracias, Arturo, por visitarnos acá. Te cedo la palabra para tu charla. Pues muchas gracias, Iván, por la presentación. Y pues muchas gracias a todos por su asistencia. Es un gran placer. ¿Me puedes avisar como 5 minutos antes de que tenga que acabar? Usa unos 50 minutos. Okay, Ya te aviso. Es un gran placer para mí pues estar aquí en el Simvestab y pues poder platicarles un poco de este tópico que a mí me parece muy bonito, que son los fluidos cuánticos de luz. Empezaré pidiendo disculpas porque en realidad la plática de hoy no será un coloquio, será más bien un tipo mini taller, donde hablaré de los conceptos generales que involucran este tema, pero pues no abordaré propiamente en los temas de investigación que hago, sino hasta el mero final de la charla. Entonces, pues la charla está un poco más dirigida a los estudiantes que a la gente con más experiencia, que a lo mejor diría un par de cosas triviales. Entonces, pues les pido un poco de paciencia. Y bueno, la charla es fluidos cuánticos de luz, ¿no? Y yo creo que casi todos, ¿no? Hemos tenido alguna, independientemente de qué generación seamos, ¿no? Hemos tenido algún tipo de contacto, ya sea con la primera, la segunda, la tercera saga de la Guerra de las Galaxias. Podemos ser muy fans o no, pero ahí cuando uno es niño, ¿no? Y ve que se ponen a pelear los monitos. Pues yo quise hacer esto llegando a mi casa, ¿no? Por ahí del 2000, con un par de láseres, ¿no? Y si ustedes tienen 2 láseres, ¿no? Van a ver que en el punto de intersección, ¿no? Bueno, aquí hay luz emitida, ¿no? Y si yo paso el láser en esa dirección, pues realmente no hay ningún efecto de este tipo, ¿no? Si lo hubiéramos visto, ¿no? Si en lugar de láseres las peleas fueran con espadas, pues realmente no nos hubiera causado asombro, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que la materia hace un cierto tipo de cosas, le voy a parar porque ya me hallé, y la luz hace otro tipo de cosas, ¿ok? Entonces, la luz, por supuesto que interactúa, ¿no? Interactúa con nosotros, ¿no? Si yo pongo mi láser, ¿no? De hecho, pues no es muy recomendable ponernos en los ojos porque transporta energía, ¿no? Y pues con los átomos de nuestros ojos, pues lo calienta y lo puede quemar, ¿no? Entonces sabemos que la luz interactúa con la materia, pero la luz difícilmente interactúa consigo misma de la misma forma en la que lo hace la materia, de que pues aquí si yo con 2 espadas quiero que choque, pues van a chocar las espadas, pero 2 láseres no lo van a hacer como lo haría típicamente la materia. Otra cosa que asociamos a la luz, ¿no? Es que la luz es rápida. La luz es rápida en comparación con la materia, ¿no? Muchas veces lo asociamos a un campo electromagnético que para todo fin práctico, ¿no? Si estamos aquí, pues es casi instantáneo para las distancias en las que nos movemos, mientras que el movimiento de la materia, pues yo me muevo de forma lenta y pueden seguir perfectamente mi trayectoria, cosa que es muy difícil hacerlo con la luz. Entonces, pues el tópico cae dentro de nuestro grupo de colaboración, grupo de fluidos cuánticos de luz, que es del Instituto de Física, y lo que estamos haciendo es tratando de hacer un esfuerzo de ir
de la teoría al experimento con colaboraciones tanto en el grupo de nanofotónica como de semiconductores de baja dimensionalidad. Vamos a ver en dónde sale, ¿no? Y estamos tratando de ver, creo que está recorrido, entonces no se va a ver las cosas que esté de este lado. Ok. Entonces, pues la idea es transferir conocimiento, eso lo voy a mencionar ya mero hasta el final, de la teoría y hacerlo en los experimentos. Esta es una foto de uno de los gases de luz, que espero que me dé tiempo de platicar. Entonces el programa, ¿no?, es realmente un mini taller, ¿no?, donde vamos a hacer una preintroducción, ¿no? Luego vamos a hablar de excitones y polaritones en semiconductores, luego interacciones entre los polaritones. Vamos a ver la conexión de Bose-Einstein de los polaritones, y eso es lo que le llamamos conexión de Bose-Einstein de luz, que esos polaritones en realidad también superfluyen y exhiben biestabilidades. Y todos estos fenómenos es probable que ustedes los hayan visto o escuchado en materia, en física atómica, algún otro seminario, pero ahora los exhiben, lo exhibe la luz. ¿Okay? Y bueno, mencionar un poco el del estado de arte, pero no me importa mucho si se alcanza a llegar a estos dos. Entonces, los fluidos cuánticos de luz en realidad me atrevería a decir que es un campo interdisciplinario que involucra pues estudio de la óptica y la fotónica, la materia condensada y la física atómica molecular, y son sistemas que ya se pueden hacer en el laboratorio. Y pues hoy abordaré desde el punto de vista más teórico, pero cualquiera que quiera discutir, pues les digo cómo se hacen los experimentos. Entonces, antes de empezar con propiamente hablar de los polaritones, déjenme contarles un concepto que es probable que algunos de ustedes hayan escuchado, a lo mejor no todos, pero es el de las cuasipartículas. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera definir qué es lo que es el CIMBESTAP o el departamento de física del CIMBESTAP, pues yo diría que el CIMBESTAP está hecho por el campus y sus estudiantes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si llega un agente externo al campus? Pues realmente nada, ¿no? O sea, yo entré al CIMBESTAP y pues realmente, salvo que tuve que dejar mi credencial, pues realmente nadie me peló. ¿Ok? Entonces, el estado cuántico, o el estado no es cuántico, ¿no? El estado que describe al campus y pues al agente externo, que soy yo, pues es simplemente el producto directo del campus sin mí y pues yo, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Si llega algún premio Nobel o algún deportista, ¿no?, que ustedes conozcan, ¿no? Pues entonces es muy probable, ¿no?, que sea muy distinto el comportamiento de los estudiantes pues de los profesores, ¿no? Y entonces se crea una nube que pues va a envolver al premio Nobel. ¿Ok? Y entonces el estado del sistema, que es el premio Nobel más el campus original, ya no describe más a lo que de veras genera el premio Nobel envuelto en nuestros estudiantes. Y salvo que uno sea muy chismoso, ¿no? Si yo quisiera describir qué está pasando, yo quisiera saber, pues por ejemplo, cuánto tiempo tardó el premio Nobel en cruzar el campus, ¿no? Y si uno típicamente lo hace en 5 minutos, por ejemplo yo, pues el premio Nobel a lo mejor se tarda media hora, porque cuando va caminando, va arrastrando esta nube de estudiantes, y entonces es como si el profesor, el premio Nobel, se volviera más gordito, porque tiene una masa efectiva más grande, correspondiente a que le cuesta más trabajo moverse, porque tiene que arrastrar esa nube de estudiantes. Entonces vamos a decir que los estudiantes visten al profesor y pues los tiene que arrastrar con ellos, ¿no? Entonces, uno podría hacer la descripción estudiante-estudiante, ¿no? Y a lo mejor uno lo puede hacer con 50 alumnos, pero si ya empiezan a ser 1000 alumnos, ya empieza a volverse impráctico. Y a menos que uno realmente quiera saber si fue Juanito, o si fue Silvana o Sofía, pues realmente
para describir qué pasó, el evento, mucha de la información es innecesaria. Cuando uno se va al terreno del estado sólido de la materia cuántica, pues no son 50,000 alumnos, sino son 10 a la 23, 10 a la 30 átomos que conforman el sistema. Entonces, hacer una descripción de todas las partículas no solo es impráctico, sino nos da información que realmente no nos interesa. ¿Ok? Entonces, no solo es difícil, sino pues no nos interesa, ¿no? O puede que nos interese. Entonces, Landau introdujo un concepto que es de los conceptos más poderosos no solo de la materia condensada, sino de la física, que es el concepto de cuasipartícula. Y entonces, Landau, en lugar de hablar del profesor y los estudiantes individuales, hablaría de un cuasipremio Nobel, no en el sentido de que casi se lo ganó, sino en el sentido de que ahora sí una descripción del premio, el cuasipremio Nobel vendría siendo el premio Nobel más la nube de estudiantes. ¿Ok? Y entonces él se preguntaría por cuál es la movilidad efectiva cuando éste se mueve, cuál es el traslape entre este estado aburrido que yo generé y el estado este del premio Nobel, y cuánto tiempo vive esta excitación. ¿Ok? Y el concepto de cuasipartículas no es un concepto que es increíblemente poderoso, ¿no? Porque reduce los grados de complejidad del sistema de 10 a la 30 a 3 o 4 parámetros. Entonces, es un concepto de los más importantes, ¿no? En la física atómica, el estado sólido, ustedes han hablado de fonones, ¿no? Rotones en superfluidos, magnones y espinones, y de hecho, si ustedes lo ponen en Wikipedia, les va a aparecer una tabla como de 50 cuasipartículas, donde pues sistemas muy, muy complejos, uno los describe a través de las cuasipartículas. Cuando uno habla de que un fotón se puede vestir, ahorita vamos a ver específicamente cómo se viste, se forma el polaritón. Y el polaritón es esencialmente un polaritón vestido y que hace cosas muy contraintuitivas, al menos desde mi punto de vista, como frenarse a velocidades atómicas. Entonces, cuando un fotón se viste, en lugar de viajar a 3 por 10 a la 8 metros sobre el segundo, se puede trasladarse a velocidades pedestres como 17 metros por segundo. Entonces, solo para ponerlo un poco en contexto, ¿no? La velocidad a la que se han logrado hacer que se propague la luz en forma de polaritones es más lento que la velocidad con la cual Elaine Thompson ganó los Juegos Olímpicos de 100 metros, ¿no? Entonces, pues esto al menos a mí me parece muy, muy contraintuitivo y un fenómeno óptico muy bonito, en el cual uno puede reducir por un millón de veces la velocidad de la luz y hacerla que se mueva a estas velocidades, e incluso se puede detener. ¿Ok? Entonces, el que el fotón y la materia, ¿no? Formen un objeto compuesto, ¿no? No tiene que ver mucho con la dualidad onda-partícula, que es lo que debería decir aquí, sino más bien es transferir propiedades de la materia a la luz. ¿Ok? Entonces, ahora sí voy a empezar con la preintroducción, ¿no? Esta era como la motivación. Entonces, ¿puede hacer una consulta rápida? ¿Quiénes saben segunda cuestión? Okay. Entonces me lo voy a brincar más o menos rápido, ¿no? Simplemente lo voy a motivar para quienes no. Entonces, segunda contestación, ¿no? Viene realmente del problema del oscilador armónico bosónico, así uno lo puede motivar, en el cual uno tiene el hamiltoniano del oscilador armónico, y uno introduce dos operadores que le llama de escalera para abajo y escalera para arriba, que tienen unas reglas de conmutación que les vamos a llamar reglas de conmutación bosónicas. Entonces, el producto del operador escalera para arriba con el operador escalera para abajo me da el operador de número n, que resulta que sus eigenvalores son el conjunto de 0, 1, 2, 3, infinito. ¿Ok? Esos son los eigenvalores de este operador, y pues conocemos sus eigenkets, ¿no? Tienen unas reglas de operación sobre sus o sea, esos operadores B daga y B no son los estados n, ¿no? Que son eigenestados del operador n, pues no son eigenestados de los operadores B daga y B. ¿Qué hacen los operadores escalera? No por eso se llaman escalera, es que suben
en 1 el número cuántico y sacan un prefactor, ¿no? Y el operador escalera para abajo baja el número cuántico principal en 1 y le saca otro prefactor. Y resulta que el operador, el hamiltoniano, ¿no? Escrito en términos de los operadores B daga B, tiene una forma muy sencilla, ¿no? Que simplemente es una suma de un medio más el operador de número n. Entonces significa que ya resolvimos el problema porque conocemos el conjunto de los eigenestados y sus eigenvalores. Entonces eso es resolver el problema de mecánica cuántica. Aquí lo que debería de estar diciendo es que no es necesario conocer la función de onda en el espacio real, sino basta con conocer estos kets y sus eigenvalores para para resolver el problema. ¿Ok? Entonces, según cuantización está motivada en eso, ¿no? Uno tiene un hamiltoniano, ¿no? De una partícula, ¿no? Que está compuesto por su energía cinética y su energía potencial. Y lo único que vamos a pedir es que vamos a pedirle que podamos resolver este problema. ¿Ok? Eso quiere decir que conocemos el conjunto de eigenvalores y de eigenvectores de ese hamiltoniano. Y entonces sí vamos a poner n partículas que están gobernadas por ese hamiltoniano. ¿Ok? Vamos a poner n partículas, ¿no? Y entonces vamos a definir este sistema coordenado en el que en el eje horizontal vamos a poner el estado cuántico M0, M1, M2, M3, hasta MI, puede ser infinito. Y en el eje vertical vamos a contar cuántas partículas hay en cada uno de estos estados cuánticos, ¿no? Entonces, si yo tuviera un estado cuántico en el cual hay una partícula en el estado base, ¿no? Hay 0 partículas en el primer excitado, 0 en el segundo excitado, hay un número m en el estado 3, y así me voy. Entonces, yo puedo expresar a la función de onda de muchos cuerpos como una combinación lineal de todas las posibilidades posibles de números de ocupación, n0, n1, hasta este. ¿Ok? Entonces, otra vez, volvemos al dibujito, ¿no? Introducimos, ¿no? Para algún set de números de ocupación, ¿no? Introducimos el operador que ahora ya no le llamamos de escalera para arriba, sino le llamamos de creación. Lo que va a hacer es que si estoy en este estado m igual a i, yo creo una partícula en el estado i. Entonces aquí había m partículas en el estado i, y cuando la acción de operar este B y daga sobre este ket me sube la partícula, me crea una partícula, es decir, aumenta la pelotita en el eje vertical, ¿no? Y me saca el mismo prefactor que en el caso del oscilador armónico bosónico. Entonces, estos operadores crean partículas, es decir, mueven en el eje vertical y no en el eje horizontal como los operadores del oscilador armónico. ¿Okay? Esos no creaban partículas, creaban excitaciones. Y un operador de aniquilación muy parecido a este. ¿Ok? Y entonces, pues por construcción, ¿no? El operador de número B y daga B es un ket de estos es eigenestado del operador de número. Entonces, Ni. Entonces, es el operador de número, ¿no? Y obedece las mismas reglas de conmutación bosónicas del oscilador armónico bosónico, que por lo introducimos así. Entonces, para sistemas ideales, ¿no? Si yo tengo que escribir el hamiltoniano de esta forma, ¿no? Que es simplemente la suma de las energías cinéticas más las energías potenciales, ¿no? En segunda cuantización toma una forma extremadamente sencilla, que simplemente es, tengo que contar cuántas partículas hay en el estado n y pesar por su energía. Entonces, si yo me pregunto cuál es la energía del sistema, simplemente cuento cuántas partículas hay en cada uno de los estados cuánticos, lo peso por su energía y sumo sobre todos los estados cuánticos, y pues eso me da la energía del sistema. ¿Ok? Y entonces, la base esta de números de ocupación de estos operadores n ya es eigenbase del hamiltoniano completo.
Entonces, pues, desde el punto de vista de segunda cuantización, es un problema muy sencillo. ¿Okay? El problema es que los sistemas interactúan, ¿no? Entonces, aparece este término, ¿no? Que es el de la interacción. Esto lo que contempla es que las partículas interactúan de a pares. Y cuando uno lo escribe en segunda cuantización, aparece este término horrible. ¿Ok? Que ya no es... lo que pasa es que la base de números de ocupación ya no es más eigenbase. Entonces se vuelve un problema increíblemente complicado con 10 a la 23 pues grados de libertad, que son las partículas que hay. Y pues generalmente, ¿no? Salvo en casos muy excepcionales, se puede resolver. Entonces la idea de Landau, ¿no? Es, tú sabes que uno sabe que el hamiltoniano, si está escrito de esta forma así, es por definición los kets que cuentan números de ocupación de estos estados, N1 hasta Na, es ya la eigenbase. Entonces la perspectiva de cuasipartícula es llevar al hamiltoniano a una forma en la cual aparezcan números de ocupación, pero ya no de partículas reales, sino de lo que llamamos cuasipartículas. Entonces, Landau no nos dice cómo hacerlo sistemáticamente, pero nos dice que si uno lo puede hacer, entonces automáticamente resuelve el problema. ¿Ok? Entonces vamos a poner un ejemplo que más o menos intuitivo, ¿no? Ustedes imagínense un cristal, ¿no? Que para no hacerlo muy complicado, vamos a pensar que está en una dimensión. Entonces, el cristal, pues los átomos están acomodados de forma periódica. Interactúan de alguna forma, vamos a suponer que simplemente interactúan a través de un oscilador armónico. ¿Ok? Entonces, uno podría decir, entonces, piensen que en un sólido de veras hay 10 a la 30 átomos. Uno podría decir, bueno, dame las coordenadas de los 10 a la 30 átomos y pues, vamos, o sea, y resuelve el problema, ¿no? Cosa que es... El enfoque de cuasipartícula, ¿no? No me voy a preocupar dónde están los átomos, sino que voy a decir, yo sé que ese sistema va a tener ciertos modos fundamentales de vibración, ¿ok? Y entonces, en lugar de preocuparme en dónde están los átomos, me voy a preguntar qué modos están vibrando, ¿ok? Entonces, el estado base del sistema, pues es por definición aquel en el cual pues no hay modos vibrando, ¿no? Está todo quieto. Entonces, yo voy a definir un operador que me crea modos de vibración K con energía omega de K. Y el estado base, ¿no? Es aquel el que no le puedo aniquilar un modo. ¿Ok? De la misma forma que el estado base del oscilador armónico bosónico es aquel que si ustedes quieren aniquilar sobre el estado base, pues les da 0. ¿Ok? Y pues vamos a crear modos fundamentales aplicando operadores de creación alfa Kadaga al estado base. De la misma forma que lo harían con el operador el oscilador armónico bosónico. ¿Ok? Y entonces, en esta base, ¿no? Pues el hamiltoniano tiene una forma hiper sencilla, ¿no? Simplemente tengo que contar cuántos modos están vibrando, esta NK, por su energía. ¿Ok? Y entonces, pues ya resolví el problema. ¿Okay? O sea, evidentemente, hay veces que no es tan trivial encontrar quién es esto omega de K y que no es tan fácil darle interpretación física a quiénes son estas alfas. ¿Ok? Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Me pueden interrumpir en cualquier momento si. Esa es la idea de Landau. O sea, la idea de Landau es, yo empecé con un problema que no sabía describir, ¿no? Y pues lo llevé a una forma en la cual está escrito en términos de números de ocupación, ¿no? Y veces pesados por su energía, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estas alfas, ¿no? Y cuáles son esas energías es un problema a determinar, pero en general esa va a ser la idea. Entonces, la teoría de cuasipartícula de Landau, esto lo va a dar un poquito rápido porque no me voy a clavar mucho con eso. En realidad, permite extender la energía de las cuasipartículas omega de K los permite interaccionar y lo que hace es permite escribir a esta omega de K
como una serie de potencias de los números de ocupación, en términos de los números de ocupación de los eigenmodos. O sea, ¿cuántas cuasipartículas creo? Ese término es lineal en la densidad de cuasipartículas, pero no tiene dependencia, este modo es lineal, este es cuadrático. Entonces esto corresponde a la energía cuando solo tengo una cuasipartícula. Ya me permite considerar interacciones entre cuasipartículas. Puedo calcular una interacción efectiva entre las cuasipartículas, ¿no? Y la energía total del sistema, pues es simplemente, tengo que integrar el número de ocupación de cada modo fundamental por su energía. ¿Ok? Entonces puedo definirles masas efectivas, tiempos de vida y residuo. Y bueno, entonces ahora sí déjenme pasar a lo que propiamente le da sustento a los polaritones. Entonces déjenme hablar primero de excitones y voy a empezar con los excitones de Van Helmont. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que un electrón moviéndose en un potencial periódico genera bandas de energía. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo son estas bandas? Pues nos dicen qué tipo de propiedades electrónicas tiene de transporte electrónico tiene el sistema. Entonces, cuando se forma un gap, ¿no?, que uno puede accesar con medios ópticos, es decir, con luz yo puedo pasar un electrón de aquí para acá, se dice que el material es un semiconductor. ¿Ok? Entonces, quiere decir que yo tengo mis bandas de valencia, las cuales están llenas, ¿no? Y entonces, digamos que esta es Ay, se corrió el... Ven, ahorita explico. Entonces, ustedes tienen lleno hasta la última banda de valencia, esa se conoce como bandas de conducción. Entonces, uno puede promover con un medio, con luz, la transición de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, que es lo que quería denotar acá, ¿no? Entonces, en el cristal significa que el electrón, ¿no?, hay un electrón por ahí suelto y se forma un hueco, ¿ok? O sea que aquí hay un hueco, aquí hay un hueco y aquí hay un hueco en la banda de valencia, ¿ok? Entonces, el hueco, ¿no? O sea, el hueco, o sea, el electrón pues tiene carga positiva, el hueco que deja se conoce como hueco porque lo que deja es una carga positiva efectiva, ¿ok? Entonces, si uno quisiera resolver al problema desde un enfoque de muchos cuerpos, es decir, resolver los 10 a 30 grados de libertad, pues es muy complicado. Pero el enfoque que uno puede adoptar es, en lugar de eso, pues ver a la pareja electrón-hueco y simplemente enfocarnos en ello. Y pues como el hueco tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa, se forma, o sea, se genera una atracción coulombiana entre el electrón y el hueco, ¿no? Lo cual permite la forma, que es de hecho atractiva porque tienen cargas opuestas, que es muy parecido al problema que uno tendría en átomo de hidrógeno, salvo que pues cambian un poco las masas, ¿no? O sea, es la masa del hueco y no la masa del núcleo. Entonces hay una atracción coulombiana entre el electrón y el hueco que permite la formación de un estado ligado. A este estado ligado, ¿no?, se lo conoce como el excitón y es la formación de una pareja hueco-electrón. Entonces es como un átomo de hidrógeno en el cual el electrón y el hueco están ligados. Esto quiere decir que aquí dice X, es una pareja, ¿no?, del hueco, ¿no?, y el electrón, que en el espacio de momentos es una cosa que es extendida, ¿no? Lo que quiere decir que es que está localizada en el espacio real, ¿no? Entonces es una cosa que está ligada de esta forma, y cuando la extensión de la pareja, ¿no?, que está modulada por lo que se conoce como el radio de Bohr del excitón, en analogía en analogía al
al problema del átomo de hidrógeno, se conoce como el radio de Bohr del excitón. Cuando ese radio de Bohr se extiende sobre varias celdas unitarias, se conoce como un excitón de Van Helmont. ¿Ok? Entonces, mientras no haya mucho traslape entre los excitones, ¿no? Es decir, mientras la función de onda, ¿no? de este excitón no se traslape con otra, pues uno lo puede considerar como un bosón puntual. ¿Ok? Entonces, los excitones de Frenkel, ¿no? Son muy parecidos a los de Van Mott. Son también consecuencias de excitaciones electrónicas, pero ahora entre distintas bandas vibracionales de una molécula. Entonces, aquí la diferencia entre un excitón de Van Mott y uno de Frenkel es que la excitación ocurre dentro de la misma molécula. Entonces, no hay transferencia electrónica entre los distintos átomos. Y estos generalmente se hacen en moléculas. Entonces, la molécula tiene algún grado vibracional que está lleno. Aquí tiene una banda vibracional vacía, en la cual uno puede, con un medio óptico, excitar de una banda a la otra. Y efectivamente se puede ver como un sistema de dos niveles, en la cual uno promueve un electrón, perdón, la transición al estado excitado de un electrón del estado base a un estado excitado. Y a esto todavía no es el excitón, pero tiene una energía pues dada. Y el chiste es que lo pueda hacer uno con luz óptica. Entonces, pues el hamiltoniano del sistema, ¿no? Me cuenta, ¿no? Esos son los operadores ahora de creación del estado S1, es decir, aniquila en el estado S0 para subirlo. ¿Okay? Entonces son los de Martínez de Pauli. Es el de escalera, ¿no? El para arriba, ¿no? Entonces me cuenta cuántas, aquí solo puedo tener uno, ¿no? Y hay un acoplamiento luz-materia que lo que me dice es que yo puedo, veamos aquí, ¿no? Yo puedo crear una excitación a S1 a costa de absorber un fotón A, ¿ok? Entonces por eso está de aniquilación. O bien, el átomo se puede desexcitar, que es y lo que tiene que producir es crear un fotón que está denotado por el operador A. ¿Ok? Ahora, si yo tengo muchísimas moléculas, ¿no? 10 a la 30, pues entonces el problema se vuelve impráctico. ¿Ok? Entonces, esta n 10 a la 23, aquí lo único que hago es, pues sumo sobre todas las moléculas y sumo sobre la posibilidad de que el fotón se acople a cualquiera de estas moléculas. Es decir, el fotón puede promover la transición del S0 al S1 en cualquiera de las moléculas, ¿no? Entonces, estos procesos pueden ocurrir de forma repetida, ¿no? Si uno los pone dentro de una cavidad. Entonces, lo que pasa, ¿no? Es que un fotón, ¿no? Promueve la emisión, promueve la transición, eventualmente decae, ¿no? Creando un fotón, el fotón pues escapa, pero rebota dentro de la cavidad, ¿no? Y vuelve a crear este proceso de absorción, ¿no? Para excitar al estado S1, decae, luego el fotón pues se emite y bueno, luego regresa y vuelve a estar creando estos procesos de transición al S0, del S0 al S1, del S1 al S0, pero el fotón nunca se pierde porque siempre está dentro de la cavidad. Entonces, decía que ese es un problema de muchos cuerpos, pero uno puede introducir unos operadores colectivos, ¿no? Que tienen unas reglas de conmutación casi bosónicas, ¿ok? Y entonces uno puede reducir ese problema que tiene explícito el 10 a la 23 aquí a un problema hiper sencillo de dos osciladores armónicos acoplados. ¿Ok? Donde en el único lado donde aparece que tengo 10 a la 23 moléculas es en este raíz de n, pero no dentro de los operadores. ¿Ok? Entonces, el polaritón, ¿no? Es ahora, déjenme llamarle a los operadores de materia, ¿no? Del excitón X daga y X, ¿no? Y los del fotón A daga y A, ¿no? Que son los de creación y aniquilación respectivamente. Entonces el excitón pues tiene una dispersión de materia típica, cuadrática, ¿no? El fotón, cuando está dentro de una cavidad, también adquiere una dispersión cuadrática, ¿no?
el que el fotón, el que el fotón sea muy energético cuando uno le cambia poquito su energía, hace que la masa del fotón, ¿no?, sea mucho más pequeña que la masa del excitón. Es decir, si el fotón cambia poquito su momento, como la luz es muy dispersiva, tiene que cambiar muchísimo su energía, ¿ok? Porque hay un factor de C por K, ¿no? Esencialmente. Entonces, si cambian ustedes poquito K, el cambio de la energía es gigante con respecto a si la C fuese pequeña, ¿no? Y entonces, déjenme introducir esta delta, ¿no?, que simplemente es la referencia, ¿no?, entre omega C menos omega X, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Y el acoplamiento luz-materia hace lo que les estaba diciendo, se absorbe un fotón para crearse un excitón, o bien se relaja un excitón y se crea un fotón, ¿no? Es el acoplamiento luz-materia. El régimen de acoplamiento fuerte se define como aquel en el cual esta omega es más grande que las pérdidas. Ahorita no he hablado de pérdidas, pero es importante que si esta omega fuese del orden de esta energía, aparecen procesos que no voy a tomar en cuenta, que se conocen como antirresonantes. Entonces simplemente lo voy a decir, es el fuerte, pero no el ultra fuerte. Y este hamiltoniano así como está, ¿no? O sea, este más este, no es diagonal, en el sentido en el que si yo lo escribo de forma matricial, pues no es diagonal, ¿no? O sea, tiene términos fuera de la diagonal, y lo que quiere decir es que pues todavía no sé bien sus eigenestados, ¿ok? Entonces, para saber sus eigenestados, yo tengo que hacer una transformación lineal en los cuales mi nuevo hamiltoniano se vuelva diagonal. Entonces, si yo diagonalizo este hamiltoniano, ¿no?, y para momento cero lo grafico como función de lo que se conoce como la desintonía, la energía del excitón, ¿no?, pues no depende de esta delta, es una constante que es esta acá, ¿no? Entonces lo que estoy ploteando, lo que estoy graficando, son las eigenenergías de este hamiltoniano. Entonces, si no estuvieran acoplados, la energía del excitón es una constante, y la energía de la luz para momento fijo es esta línea recta, ¿no? Cuando se acoplan, surgen dos ramas que se conocen como ramas polaritónicas y que forman lo que se llama un cruce evitado o una repulsión de niveles, ¿no?, en el cual este polaritón, ¿no?, y este polaritón nunca se tocan, y la separación mínima que tienen esas dos ramas corresponde a 2 veces omega, ¿ok? Entonces, y si uno fija la delta y ahora grafica las dispersiones, uno ve que el excitón, ¿no?, pues es esencialmente plano porque es algo de materia, mientras que el fotón dentro de la cavidad, que es esta línea azul, es muy dispersivo, ¿no? O sea, aumenta su energía muchísimo como función del momento, mientras que las dos nuevas ramas, que esas son esas rojas, el polaritón de arriba y el polaritón de abajo, heredan propiedades tanto del excitón como del fotón. Una de las cosas que heredan de la luz es que se vuelven dispersivos, ¿no? O sea, la dispersión aquí del excitón era casi cero, y por acá es mucho más notable, es decir, se vuelven mucho más ligeros los polaritones que los excitones desnudos, ¿ok? Entonces decimos que es un fotón vestido porque el hamiltoniano, ¿no?, en términos de los operadores A y X, sería así, ¿no? Y entonces me dan esas ramas de lower y upper polariton. Si yo lo grafico, eso es el hamiltoniano, aquí debería decir H. Si yo lo grafico en la base, en la que es diagonal, pues lo escribo de la forma en la que empecé, de una forma en la que se ve trivial, en el sentido que simplemente cuento cuántas partículas están en esta rama, lo peso por su energía, cuántas partículas hay en esta rama por su energía, ¿no? Entonces me introduce estos dos nuevos operadores de lower polariton y upper polariton, de los polaritones, que ya no son X y C, ¿ok? Ya son una combinación lineal del excitón y el fotón. Eso quiere decir que los eigenestados del sistema, ¿no?, ya no son puramente luz o puramente materia, sino son una combinación lineal. Y realmente son estados híbridos en el sentido de que si yo grafico los coeficientes, aquí le llamé C y S, que es el coseno y el seno, como función del detuning, de hecho, cuando aquí en cero, son mitad y mitad, ¿ok? O sea, es mitad luz y mitad materia. Entonces, son objetos que han heredado
de los fotones, pues por un lado, esta dispersión se vuelven ultra livianos, y de la materia, pues heredan otra cosa que ahorita voy a ver. ¿Ok? Entonces, a esto introduce el tema de fluidos cuánticos de luz. Creo que voy lento, pero espero que vaya seguro. Entonces, la interacción, ¿no? De la luz heredan la masa ultraliviana, ¿no? O sea, los polaritones se vuelven ultralivianos, y de la materia heredan la capacidad de interactuar, como lo haríamos así, que no lo hacen los láseres, ¿ok? Entonces, los polaritones interactúan a través de su componente de materia, o sea, a través de los excitones, y una cosa que los hace muy, muy atractivos es que si uno piensa en la longitud térmica de de Broglie, ¿no? Entonces, esta va como uno entre la temperatura. Entonces, si uno dice, ¿cuál es la temperatura a la cual tengo que yo llegar para tener régimen de degeneración? Esto va como el inverso de la masa, en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, si uno tiene objetos ultralivianos, la temperatura de degeneración es mucho más grande que la temperatura de degeneración de los átomos. Entonces, esto permite, ¿no? Esos son 5 Kelvin, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, eso es mucho. Se han hecho condensados de Bose-Einstein a temperatura ambiente con polaritones. Y cuando se hacen puramente con átomos, la temperatura de condensación, pues en los gases, por ejemplo, ultrafríos, es de nanokelvin. O sea, estamos hablando de que esta propiedad nos permite ganar 9 órdenes de magnitud para alcanzar el régimen en cuántico. ¿Ok? Entonces, los polaritones, pues hay experimentos a temperatura ambiente, y entonces estas son las fotos de la condensación de Bose-Einstein de polaritones y superfluidos de protones. Entonces, ¿aquí qué iba a decir? A ver, aquí estaba. Ok, entonces simplemente recordar cuál es el hamiltoniano del sistema, ok, que esa es la base en la que no es diagonal. Cuando yo lo escribo en la base de polaritones, ¿no? Pues ya se ve una forma mucho más reconocible, ¿no? En términos de cuasipartículas, en términos de operadores ideales, ¿no? No hay términos fuera de diagonal. La interacción excitón-excitón, ¿no? Aquí hay operadores X, ¿no? Pero si lo que yo creo son polaritones, tengo que escribir este hamiltoniano en la base de polaritones, ¿ok? Y entonces tengo que hacer la transformación para este, para este, para este y para este. En la base de polaritones aparecen 16 términos, ¿ok? De esos 16 términos, solo me voy a quedar con uno, ¿ok? Con la interacción entre polaritones que están en la rama de abajo, ¿ok? ¿Y por qué? Bueno, eso sí, se va a valer siempre que el espaciamiento entre la rama del lower polariton con la del upper polariton sea mucho mayor que la energía típica de colisión de estos átomos, ¿ok? Es decir, que las interacciones no pueden promover transiciones de lower al upper polariton, ¿ok? Entonces, el acoplamiento luz-materia domina sobre interacciones, y entonces tengo este hamiltoniano de interacción al cual se lo tengo que sumar a este, ¿ok? Entonces, en lo que me resta de la charla, déjenme hablarles de la teoría de Bogoliubov para polaritones. Entonces, tenemos este hamiltoniano de polaritones, que dijimos vamos a tirar todo que no sea del polaritón de abajo. Tenemos las interacciones, que también solo tienen operadores del lower polariton, pero aún así, ¿no? El problema es increíblemente complicado, ¿no? Porque sigo teniendo, o sea, cuando le sumo este término, se rompe la propiedad que yo tenía de que los números de ocupación, no de excitones ni de fotones, sino los números de ocupación de los polaritones, de arriba y de abajo, que son los que me diagonalizan esta parte, ya no son más una buena eigenbase de este hamiltoniano, el completo. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hablar de la condensación de Bose-Einstein, que es la población macroscópica del estado base. Entonces vamos a definir un estado Beck, ¿no? El cual pues tendrá en la base de excitones, ¿no? y fotones tendrás pues en la base de polaritones tendrá alguna distribución de números de ocupación. A lo mejor hay 5 en el estado base, 1 en el estado excitado,
20 en el estado NI y así, ¿no? Pero la propiedad que tiene el condensado de Bose-Einstein es que es una población macroscópica del estado gas, ¿ok? O sea, eso quiere decir que este N0 es un número, es del orden de 10 a la 23, ¿ok? Entonces quiere decir que si yo resto 1 a 10 a la 23, me sigue dando 10 a la 23, y que si yo le sumo 1, pues también me sigue dando 10 a la 23. Entonces lo que quiere decir es que si yo aplico el operador de aniquilación al estado del condensado, pues en principio yo tendría que poner N0 menos 1, ¿no? Pero no lo pongo, simplemente digo que me dejó el condensado intacto, ¿ok? O sea, aniquilar una partícula del estado del condensado, o sea, tomar una partícula con momento cero del condensado, no le hace nada al condensado, porque tiene 10 a la 23 partículas en el estado, en ese estado, ¿ok? ¿Sí? Y tampoco poner, ¿ok? Poner partículas con momento cero en el condensado, pues no le hace nada, ¿ok? Porque simplemente sería poner 10 a la 23 más 1 o 10 a la 23 menos 1. Entonces la teoría de Bogoliubov, ¿no? Toma ventaja de esas dos propiedades, y lo que dice es que degrada a los operadores de los polaritones de arriba y para abajo, pero solo del modo cero a números, ¿ok? Entonces donde yo vea esos dos operadores, lo reemplazo por un número, ¿ok? Y entonces esto me permite escribir a ese hamiltoniano, que era cuártico porque tiene 4 operadores acá, de una forma cuadrática, ¿no? En potencias de n0, ¿okay? Entonces, los términos dominantes me permiten llevar ese hamiltoniano, ¿no? Cuártico a una forma cuadrática, ¿okay? Entonces, esta forma cuadrática aún no es diagonal, porque tiene términos fuera de la diagonal, es decir, no es escrito en términos de números de ocupación de cosas, ¿ok? Está escrito aquí hay 2 dagas, aquí hay 2 sin dagas, aquí sí hay un número de ocupación como este, pero aún no está escrito solo en términos de números de ocupación. El precio que pagué, ¿no? Es que mi hamiltoniano original conservaba número de partículas, es decir, todos los términos del hamiltoniano tenían el mismo número de operadores daga que sin daga. Y cuando yo hago esta aproximación, me quedo con términos que tienen 2 dagas y no tienen, dos que no tienen dagas, y no tengo los otros 2 que tenían dagas, y tengo 2 términos con dagas y no tengo su contraparte sin dagas, ¿ok? Y eso es consecuencia de esa aproximación, porque las 2 partículas que se van al condensado, lo estoy tomando como si fuera un número, ¿ok? Entonces la teoría de Bogoliubov, ¿no? Lo que me dice es que yo quiero encontrar el hamiltoniano en el cual el hamiltoniano original se vea escrito como números de 10 minutos, sí, como números de ocupación de unas nuevas partículas, cuasipartículas, que aún no sé qué son, veces la energía de esa cuasipartícula, ¿ok? Entonces buscamos escribir el número de ocupación de cuasipartículas, ¿ok? Entonces introducimos una transformación, ¿no? Vamos a introducir, queremos conocer estos operadores gamma, ¿no? Y pues sus energías, ¿no? Y entonces los escribimos como combinación lineal de las L's y L cada, ¿ok? Entonces una transformación lineal. Si yo impongo que las cuasipartículas, ¿no? Tengan la misma estadística que las partículas originales, me salen una restricción para U y para B, y entonces podemos resolver el problema. Encontramos la UK, ¿no? Encontramos la nueva dispersión, ¿no? Y, o sea, si yo elijo la UK de esta forma y la BK de esta forma, entonces me sale que la energía de las cuasipartículas es esta, y que el hamiltoniano ahora se ve con una forma que solo aparece en números de ocupación. Ese es el número de ocupación de las nuevas cuasipartículas gamas, ¿no? Que para entenderlas, ¿no? Tienen esta dispersión, ¿no? Que a momentos pequeños se vuelve lineal, ¿ok? Entonces yo empecé con una dispersión que era cuadrática y se vuelve lineal, ¿no? Con una velocidad que se conoce como la velocidad del sonido, ¿no? Y este es un reporte experimental de cómo uno pasa, es capaz que no se ve aquí, pero pasa de una dispersión cuadrática a una dispersión lineal, ¿ok?
Entonces, a eso se le conocen como fonones, ¿no? No son fonones en términos de vibraciones de la red, sino que son fonones en el sentido de que tienen la misma dispersión que los fonones, o bogolubianes, dependiendo de... Ahí cabe una pregunta obvia que se hacen, ¿y cómo se condensarían para polarizones? ¿O cómo se condensarían? Ok. Vas bajando la temperatura y cómo condensaríamos experimentalmente. Experimentalmente, como se hacen los condensados, es o sea, los polaritones, la ventaja es que son luz, ¿no? Entonces, si tú inyectas luz, pues creas polaritones. Entonces, lo que se hace, ¿no? Es inyectar luz fuera de resonancia, que se llama, ¿no? Por acá, ¿no? A una energía muy alta, y los procesos, las interacciones atómicas, polaritónicas, empiezan a partir de cierto threshold, o sea, de cierto límite de la intensidad del haz que estás bombeando. El sistema se vuelve incapaz de tener excitones a esta energía y se da el fenómeno de condensación. O sea, hay dos formas de conseguir la condensación. Una es bajando la temperatura, manteniendo el número de partículas constante. La otra es con el número de partículas constante y aumentando la densidad. Aquí esencialmente se hace aumentando la densidad de polaritones en una región que se llama fuera de resonancia. Eventualmente el sistema ya no puede soportar átomos en los estados excitados y tiene que condensar. De la misma forma que se hace en esta forma no tradicional que se presenta en los libros de texto, de que uno puede condensar aumentando la densidad. Pero pues como se hace en física atómica bajando la temperatura, es un poquito más, bueno, se presenta de esa forma casi siempre. Entonces, bueno, me voy a, simplemente para concluir, ¿no? Déjenme contarles que el BEC de polaritones también es superfluido, ¿no? Entonces, no solo condensa, sino que, tengo 5 minutos, que es capaz de fluir a velocidades, ¿no? Menores que la velocidad del sonido sin fricción. Entonces, a eso le llamamos un superfluido. Entonces, simplemente para comentarles, ¿no? Si ustedes consideran que tienen un cilindro en el cual tienen un fluido que se mueve a velocidad v, en el marco de referencia del fluido, ¿no? Pues el fluido está estático, ¿no? Porque es el marco de referencia del fluido. Crear excitaciones, ¿no? Pues simplemente es crear una excitación en un marco estático, simplemente. Ahora, lo importante es en el marco de referencia del laboratorio. Entonces, en el marco de referencia del laboratorio, la energía que cuesta crear una excitación es EK menos K.B, lo que es esencialmente una transformación de Galileo. Entonces, las excitaciones solo se pueden crear de forma espontánea si esta energía es negativa, es decir, si es si es energéticamente favorable crear una excitación de forma espontánea. Entonces, solo se crean si es negativo. Entonces, esta ecuación, ¿no? Alcanza, para que esto sea negativo o esto es positivo, me puedo tomar el máximo de esto, ¿no? Para tratar de contrarrestar la parte positiva de esto. Entonces, me da una constricción que me dice que EK sobre K debe ser menor que K. Y entonces me queda, ¿no? Que como mi dispersión era lineal, esta K y esta K se cancela, y me dice que yo solo puedo crear excitaciones de forma espontánea si la velocidad es mayor que la velocidad del superfluido, que la velocidad del sonido. O sea que si el fluido se está moviendo a velocidades menores que la velocidad del sonido, el sistema es incapaz de crear de forma espontánea excitaciones elementales. Y esas excitaciones elementales son la fricción. ¿Ok? O sea, sí, ¿no? Entonces, un fluido que se puede propagar sin fricción, es decir, sin crear excitaciones elementales, pues se conoce como superfluido, ¿no? Y eso también se hizo en el laboratorio, ¿no? Hace ¿qué es? 3 años. Y bueno, esa parte me la voy a brincar, con gusto se las cuento, porque creo que ya me pasé el tiempo. Pero hay fenómenos, ¿no? En lo que termino hay fenómenos en los cuales no tienen contraparte
de materia, por decirlo de alguna forma. Una de esas es la biestabilidad polaritónica, y viene de que estos sistemas en realidad son sistemas que no están en equilibrio termodinámico, tienen pérdidas, tienen ganancias, y entonces uno necesita una descripción un poquito más sofisticada de la que estuve platicando, pero que a primera aproximación se puede explicar como les conté. Entonces uno puede hablar de ecuación de Wolff-Pitayevsky. Y bueno, déjenme nada más concluir con lo que estamos haciendo en el Instituto de Física, y los fenómenos que nos interesan transportar un poquito ya más de cómo usar los polaritones para generar moléculas de luz, para generar procesos multifotónicos. La primera parte de la que no hablé, pero sí mencioné, que es usar la luz lenta, ¿no? Esta luz que se propaga a velocidades pedestres, para fines de óptica cuántica, o de crear luz cargada, ¿no? O sea, uno puede generar estados de luz y materia que tengan una carga efectiva, ¿no? Entonces sería como luz cargada, condensados de Bose-Einstein de luz y fuertemente interactuantes. Y bueno, entonces con esto pues concluyo, y pues dudas. Gracias al doctor Arturo Camacho. Tenemos tiempo para preguntas, jóvenes. No sabía que se usaba el micrófono para las preguntas. Una pregunta que en este caso tú tienes asociado a los polaritones una temperatura térmica que le das, por eso le diste una longitud de onda de Broglie, ¿no? Con la longitud de onda de Broglie le puedes asociar también una masa virtual. Entonces, estos polaritones, ¿qué masa virtual tendrían? Más o menos. Creo que en realidad creo que te fallo, entonces no sé bien a qué te refieras con masa virtual. Sí. Eh, O bueno, si se le puede asociar una masa a los polaritones, ¿de qué orden sería? o sea, los polaritones tienen su masa, ¿no? O sea, tienen esta dispersión cuadrática, ¿no? Sí. Que es muy parecida a la masa del fotón, ¿no? Ajá. Que es como 10,000 veces más pequeño que la masa del electrón desnudo, ¿no? Uh-huh. O sea, esa sería la masa que se le podría asociar, la de 10 a la menos 4, la masa del electrón desnudo. Sí, o sea, la masa del electrón es 2 veces la masa del electrón, pero en términos de pues, orden de magnitud, es como 10 a la menos 4 veces la masa del electrón. Esta dispersión de aquí es más o menos, también en orden de magnitud es más o menos la misma de acá. Okay. Entonces, más o menos andan por ahí. Ok. Sí, gracias. Los jóvenes. Sí, tengo una duda respecto a lo que más o menos comentabas al principio, y cuando, por ejemplo, tenemos un fotón que está viajando en un medio, un conductor, decías que incluso este fotón podría alcanzar velocidades muy bajas, del orden de metros sobre segundo incluso. Pero me preguntaba, bueno, no sé si está bien teóricamente, bueno, conceptualmente la pregunta, pensando un poco en en relatividad general, en los postulados donde se menciona que en principio no importa en qué sistema de referencia uno se ubique, pues la luz siempre va a viajar a la velocidad de la luz, ¿no? Y decir, no importa en qué sistema, así tú apliques un boost muy rápido, pues vas a seguir viendo la velocidad de la luz que va enfrente tuyo, básicamente a la velocidad de la luz. Sí. Sí. Sí tiene sentido tu pregunta, ¿no? Bueno, esos postulados son en el vacío. Cuando tú metes la luz en un medio, o sea, la velocidad de la luz que está viajando, bueno, Natiu sabe mejor que yo, en el vacío, no, bueno, o sea, no en el vacío, sino en el cosmos, es mucho mucho más alta, de hecho, que la velocidad en la que viaja en el agua o en el aire, ¿no? Tal vez no menos. Cuando tú la pones en uno de estos sistemas, sí puedes permitir que la luz reduzca tan drásticamente su velocidad sin violar ninguno de los postulados de la relatividad general.
O sea, esto es no relativista porque todo es, o sea, todo es pedestre, ¿no? En ese sentido, la velocidad de los átomos, pero la velocidad de la luz, sí la puedes reducir siempre y cuando no estés en el vacío. Como el efecto Cherenkov. Tengo preguntas, pero si si hay estudiantes que quieren preguntar, ellos van primero. Yo tengo una pregunta. Hola, buenas tardes. Una pregunta, bueno, me surgió una duda cuando puso unas diapositivas de la teoría de Bogoliubov. Ujú. Mencionó que había creación de fonones. Ujú. Sí. Bueno, por ejemplo, cuando me parece ver que por ahí estaban las transformaciones de Bogoliubov. Ujú. Y bueno, hay creación de fonones, supongo, porque los coeficientes son distintos de cero. Ujú. Pero, ¿qué es lo que crea por qué se crean esos fonones? O sea, es estimulado. O sea, si tú estuvieras en el estado base, no hay fonones, ¿no? Lo que crea las excitaciones elementales, en un caso, por ejemplo, en el caso que estaba hablando del fenómeno de superfluidez, es que pues muevas al fluido. Si lo mueves por encima de cierta velocidad, que es la velocidad del sonido, entonces el sistema ya no superfluye y crea excitaciones elementales, pues por fricción con sus paredes. Tú puedes poner un agente externo, ¿no? Y pues vas a crear fonones, ¿no? O sea, algo sin perturbar, ¿no? No crea fonones. Algo, cuando tú lo perturbas, pues es lo que creas son excitaciones elementales y esas excitaciones elementales son aquí los fonones. O sea, no existen si está a temperatura igual a 0 y no lo estás perturbando. Simplemente su estado base es el estado en el que no tienes fonones, ¿no? O sea, el mínimo de la energía de ese sistema es aquel en el cual los números de ocupación de todas las excitaciones elementales son 0. Entonces, por sí solo no crea excitaciones elementales. Tienes que hacerle algo, moverlo, pegarle, acoplarlo a otra cosa, o ponerle temperatura. Entonces sí tendrías fonones. Gracias. Hola, buen día. Tengo un conocido que estudia polaritones, y estudia como oscilaciones de Rabi, como sistema de 2 niveles entre estas cosas, pero ahí no veo muy bien cómo poder estudiarlo así, o sea, cómo ver los sistemas de 2 niveles ahí. Ajá. No sé tampoco cuáles sean las condiciones para que eso suceda. Las oscilaciones de Rabi, ¿no? O sea, si tú tuvieras una sola molécula, ¿no? O sea, una sola de esas transiciones, ¿no? Y tuvieras ese hamiltoniano, ¿no? Pues solo puedes tener una excitación, ¿no? O sea, solo tienes un electrón que excitar, y pues si solo tienes y bueno, entonces solo se puede acoplar a un fotón. Entonces, pues ese lo puede resolver, y si tú te paras, ¿no? En algún estado que no es el estado de ese hamiltoniano, lo que va a pasar es que vas a estar viendo oscilaciones, ¿no? Que ocurren moduladas por el acoplamiento G, que se conocen como oscilaciones de Rabi. Vale, y bueno, otra pregunta. En el modelo estándar 1, bueno, también tiene un campo electrodébil y se acoplan, bueno, uno tiene el campo electrodébil y uno toma ciertas combinaciones lineales de estos, y cuando se acoplan al Higgs, pues obtiene masa en estas cosas. Y aquí vi que tú tenías también tus operadores, no me acuerdo de qué, pero también buscabas como los diagonalizabas, y bueno, creo que ahí fue donde definiste, no sé si polaritones, no me acuerdo. Y bueno, ahí hablabas de cosas que adquirían masa y que inicialmente no tenían masa, así como ocurre en el modelo estándar. Bueno, el modelo estándar ocurre por mecanismo de ruptura espontánea de simetría. ¿No hay algo por así escondido aquí o lo estoy entendiendo rotundamente mal? O sea, esto es mucho más terrenal, ¿no? O sea, no es tanto de Higgs ni de... aquí todas las cosas tienen masa, ¿no? O sea, el excitón tiene una masa, ¿no? Que es más o menos la masa de los electrones, ¿no? 2 veces la masa del electrón. Y el fotón tiene una masa efectiva cuando se acopla al excitón, cuando se acopla a la cavidad, ¿no? Entonces, pues esas cosas son masivas porque ya eran masivas, ¿no? O sea,
no bien, bueno, sí viene derivado, ¿no? Pero es un modelo más fenomenológico de, pues de los excitones y los fotones, y pues no hay ningún mecanismo en sí que le dé más a las partículas. Lo que hace la hibridización, ¿no? Es que si esta cosa tenía efectivamente una masa infinita, más o menos, no súper plana, el acoplamiento le da una masa más ligera. Pero no es que, no es que se crea, no es que le dé la masa, pues. No, simplemente se acopló y el nuevo objeto acoplado tiene una masa reducida, que es más o menos la masa del fotón, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, o sea, no. No, la motivación, o sea, no es, o sea, de hecho nunca dije, ¿no? Que quería hacer una espada. Dije que cuando era niño me pregunté por qué no se podía, ¿no? Entonces, no es motivación hacer espadas. O sea, sistemas, ¿no? Que exploten la interacción entre los polaritones, que es la condensación de Bose-Einstein, ¿no? No condensarían, sino que interactuaran entre sí. Ya se han hecho en el laboratorio. Muchos de los mecanismos, muchos de los fenómenos basados en interacción entre polaritones ya se han hecho en los últimos 10 años y se siguen haciendo. El problema realmente, lo quiera, o sea, uno sí lo quiere escalar y le gustaría tener sistemas, pues a lo mejor que uno pudiera incorporar en un chip o en algo así, pues no sé. O sea, te podría decir 10 años, ¿no? Para de los polaritones. Pues la idea, ¿no? O sea, hay gente o sea, depende a qué le llames aplicación, ¿no? O sea, los polaritones, ¿no? Hay una rama, ¿no? Por ejemplo, que se llama química polaritónica, que es controlar procesos químicos a través de polaritones. Entonces, podría pues, tener aplicaciones en hacer mecanismos de la química más eficientes, la catálisis, controlar estados excitados de forma más eficiente, y pues así que tener productos químicos basados en esto. Hay propuestas de usar a los polaritones para computación cuántica, ¿no? Para sistemas optoelectrónicos que funcionen solo en la luz, ¿no? Pero para eso, ¿no? Pues necesitamos transistores polaritónicos, pero te repito, ¿no? O sea, no se tardarán un par de años, ¿no? En que estos sistemas se vuelvan escalables. O sea, el problema realmente es que muchos de esos fenómenos cuánticos se predecían a temperaturas de nanokelvin, luego se fueron a Kelvin y ahorita ya están en temperaturas ambiente, ¿no? Ahora, tampoco son enchiladas, ¿no? Entonces, pues hay un problema de escalabilidad, de implementación, de coherencia, que no es trivial resolver, pero pues vale la, o sea, aquí adopté un approach más teórico, pero podemos discutir las aplicaciones si quieres. ¿Qué pasa esta pregunta? Perdón, es que yo tengo varias preguntas, pero no entendí, los fotones que le inyectas al sistema para formar los polaritones, ¿son fotones térmicos? Es un láser, o sea, O sea, no son fotones térmicos. no. Ok. Y estos entonces entran al sistema y se visten por Ajá. las partículas que están ahí. ¿Tienen una idea de cuál es la estructura? O sea, que el resultado final son bosones, está clarísimo, si no, no condensarían. Pero ¿tienen una idea de cuál es la estructura de tal manera que puedan demostrar que efectivamente, de forma teórica, efectivamente el resultado es un bosón? Porque las partículas van a ser fermiones. Sí, claro, o sea, lo que es, o sea, en principio, ¿no? Los átomos, ¿no? Que se producen en los laboratorios tampoco son bosónicos, ¿no? O sea, aunque tú digas litio 6, litio 7, no, todo es
todo está compuesto de cosas que son fermiónicas, ¿no? Entonces, cuando uno habla, ¿no? de un excitón, que es un bosón, uno tiene que tener cuidado en que la distancia, ¿no? Entre el electrón y el hueco, ¿no? Que está dado por el radio de Bohr, sea mucho menor que la distancia típica entre dos excitones. Entonces, se puede encontrar formalmente cuál es este radio de Bohr, y la cosa que si uno empieza a inyectarle más y más excitones, se empiezan a ver efectos que se llaman de saturación, que son efectos, esos efectos que usted menciona, de que la estadística del electrón y el hueco se vuelven relevantes. Y entonces ya no se forma un sistema de excitones, sino se puede formar un líquido de electrón hueco, donde son puros electrones. Pero en el régimen de densidades bajas, ¿no? O sea, donde excitas ópticamente poquitos excitones, la distancia entre un excitón y el otro, efectivamente, te permite tratarlos como excitones. Por eso tuve cuidado en poner aquí que la regla de conmutación es más o menos bosónica, y hay un término que aparece aquí que va como el cociente entre el número de átomos que excitaste entre el número de átomos totales al cuadrado. Ese es el cuantitativo. Sí, no, entonces este formalismo se asumió que eran bosones, pero, por ejemplo, en el helio 4 yo su estructura y puedo calcular que su spin total va a ser entero. Claro, pero si tienes un electrón y un hueco, el spin total es entero, ¿no? Ok, en caso de que el polaritón sea producto de la interacción entre esos excitones. Ajá. ¿Ese es el tipo de excitones que se producen en el laboratorio? Perdón, de polaritones. Sí. Ok. Con interacción de pares electrón-hueco. Electrón hueco. O de estas excitaciones vibracionales. Ok. No hay de otro tipo. Pues no en estos semiconductores de Vanier ni de Frenk. Okay. O sea, ya entiendo. polaritones hay un zoológico. Ok, ya entiendo. Otra pregunta, mira, en estado sólido, normalmente cuando uno hace construcciones de la descripción, integra los grados de libertad de las componentes que uno no desea observar, uno reduce todas las masas efectivas. En estado líquido, uno no hace eso, uno reduce todo a las interacciones efectivas. Al final de cuentas son más o menos lo mismo. Pero yo vi que aquí tienes esquemas híbridos, en donde una parte se las mandas a las masas efectivas y otra parte a las interacciones efectivas. ¿Qué le toca a cada quien? ¿El proceso de contracción produce un resultado unívoco? ¿O tú puedes elegir en el camino qué le pones a la masa efectiva y qué le pones a la interacción efectiva? O sea, aquí el proceso es más o menos, o sea, es estándar, ¿no? O sea, tú encuentras la transformación que te diagonaliza, ¿no? Ese hamiltoniano, y ahí te aparecen las masas de los polaritones, las que aparecen del resultado de diagonalización exacta, ¿no? Y las interacciones, pues en la nueva base, pues aparecen renormalizadas con las masas, ¿no? Si quieres así, de pues los nuevos objetos. El proceso de diagonalización te da resultados unívocos. Sí. O sea, eso está muy bien. Una última pregunta. En el proctorado en física ahí del Instituto de Física, ¿en qué materia ven segunda cuantización? No está en el programa obligatorio. Creo. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas en línea? Ahorita voy para allá. Creo que pero no sé si la vaya a hacer. Bueno, ya me avisan en cabina si hay preguntas en línea. Давай я буду сидеть, держать на него, а ты можешь семинар слушать. Creo que tiene su micrófono abierto. Acá se supone que vemos segunda cuantización en cuántica 2. Poquito, pero en teoría de campos cuánticos también. Está en el nuevo programa. En el nuevo programa en cuántica 2 se supone que tienen que ustedes ver segunda cuantización. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, veo que en sí la respuesta de que podemos reducir la velocidad de la luz a metros por segundo, en realidad no es luz, ¿no? Sino es esta cuasipartícula generada de luz con la red.
Y mencionó también que incluso estas cuasipartículas tienen una carga efectiva. Esta carga efectiva nos ayuda, o podríamos interpretarla como que podemos hacer interaccionar luz con luz. Creo que lo contestó hace rato con la pregunta del compañero que generaban estos transistores. Pero sí podemos referirnos a este medio, a esta generación de polaritones, por ejemplo, a una generación de una interacción nueva entre luz con luz. Sí, o sea, o sea, si tú envías luz, vas a ver efectos no lineales asociados a interacción entre polaritones. No sé bien qué son estos efectos no lineales. Efectos no lineales es cualquier cosa que no dependa linealmente en la densidad. O sea, en cuanto más polaritones crees, ¿no? Vas a empezar a ver más los efectos como el de condensación, ¿no? O el de o sea, no lineal, ¿no? En términos de, digamos, de la teoría de las cuasipartículas, es cualquier cosa que aparezca aquí, ¿no? O sea, o sea, este parece lineal porque es lineal en n, ¿no? Pero la energía total, ¿no? Que es la integral de este, va a aparecer otra densidad por acá, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Sí, bueno, mi pregunta es pensando, si yo le pongo ahí más luz, radiación electromagnética, algo que tiene carga y más efectiva, lo vas a hacer radiar también. O sea, va a interactuar, o sea, van a interactuar más entre más partículas le pongas, ¿no? Ahora, el que tú crees partículas cargadas, ¿no? De luz materia, o sea, no es trivial. O sea, hay mecanismos, o sea, no hablé de ello, ¿no? Pero o sea, se conocen como triones polaritones y no es obvio, ¿no? Pero sí ves señales pues, de interacción entre polaritones o sea, entre dos polaritones, es decir, que si tú envías unas de luz sí, ¿no? Y envías otro, ¿no? Sí ves efectos, no del láser, o sea, no de la espada, pero sí aparecen nuevas señales espectrales, ¿no? O sea, es decir, aparece ya como una nueva línea acá, por ejemplo, ¿no? Que solo aparece, que aparece como, y se vuelve visible como función del número de fotones que tiene. ¿Okay? Es posible cambiarle la frecuencia, por así decirlo, del haz incidente. Ajá. O sea, puede ser usado como un monocromador, por así llamarlo. Sí. O sea, no lineal me refiero a que, imagínate que tú tienes esto, ¿no? Y que te aparezca una nueva señal, ¿no? Como función del número de fotones que le inyectas, ¿no? Entonces, a eso correspondería a tener interacciones entre los polaritones, donde esta nueva señal solo aparece cuando empiezas a crear polaritones que interactúan entre sí y te pueden dar origen a una nueva señal que podría, o sea, esto está acá. Pero no es obvio, o sea, no hablé de ello, pero no es obvio cómo hacerlo. Y bueno, no sé, y con respecto a mi profesor de física estadística, ¿por qué le llaman fluidos? ¿Por qué le llaman fluidos? Porque es un gas, o sea, es un condensado de Bose-Einstein. O sea, es una cosa pues, que fluye, ¿no? Y de hecho pueden medir, o sea, el experimento que puse, ¿no? Es un experimento muy bonito de superfluidez de polaritones. Lo que miden es el flujo. Pues, es algo fluyendo, ¿no? Con o sin disipación. Pues por ese fluido. Muchas gracias. O sea, y esto o sea, lo último que mostré, ese es un gas térmico. O sea, este es un gas de polaritones a temperatura ambiente. No es un condensado todavía, pero es un gas. Perdón, bueno, una pregunta más. ¿Por qué hablan de luz vestida de partículas? ¿Por qué no hablan de partículas vestidas de luz? ¿Es puro marketing o hay algo detrás? Porque, o sea, como se hacen en esos experimentos, ¿no? Es que lo que inyectas es luz, ¿no? O sea, sí, el polaritón, ¿no? Es un objeto híbrido de luz y materia. Si le quieres llamar materia vestida por luz o luz vestida por materia, da más o menos lo mismo. La cosa es que todo lo que se ve aquí, todas las observables, es luz que se escapa de la cavidad. Mediciones como fotoluminiscencia, pues lo que mides es luz. Pero pues sí es un objeto híbrido luz-materia que le puedes llamar cuántico de luz o cuántico. Lo que pasa es que cuántico de materia, pues ya hay cuánticos de materia, ¿no?
o sea, no es explícita la iberización. Es marketing. Sí, bueno, o sea, puedes escribir lo que quieras. Tenemos una pregunta, ahorita paso con más por Zoom, de Yuri. A ver, Yuri, Sí, gracias. Escucho. adelante, Yuri. Yo, por favor, slide 24. Hola. Sí, gracias. Mira, normalmente cuando tenemos una característica tipo S, que en este slide, es instabilidad depende de régimen. Cuando, por ejemplo, fixamos J, es instabilidad, pero cuando fixamos Psi, es estabilidad. Cuando en D2X tenemos parámetros físicos. Aquí no tenemos esta analogía. Por ejemplo, вот depende característica corriente voltaje de este tipo, tipo S. Cuando régimen voltaje es instabilidad. Cuando régimen de corriente tenemos filamentos de corrientes. Entonces, inhomogéneo distribución de parámetros. En este caso, no posible cuando sí es inhomogéneo, tenemos no histeresis, a situación estable. No entendí la pregunta. Yuri, creo que no entendimos la pregunta, pero quizás Mi pregunta es única. Es absolutamente que rama inaccesible es correcto. Porque de mi experiencia depende de condiciones. En una casa es realmente inaccesible, en otra casa posible que es rama accesible. Ok. Sí, bueno, ya no me dio tiempo realmente de discutir esta parte de biestabilidades polaritónicas. Creo que no entendí, o sea, creo que la pregunta es si esta rama es realmente inaccesible o si Sí, existen mecanismos para los cuales uno en principio la puede acceder. depende del régimen de experimento, entre comillas. Ok, aquí lo que está fijo no son las interacciones, las razones de decaimiento, y para ciertos valores de la desintonía entre lower polariton y la energía esta en la que se bombea, se forma esta S, ¿no? Y lo que se mueve es la intensidad la intensidad del haz de luz que entra a la cavidad. En ese caso, sí es una biestabilidad, ¿no? Y esa rama no se puede accesar, o sea, es inestable, ¿no? Y pues se puede demostrar. A lo mejor mediante otro tipo de modulación de los parámetros se puede, pero en este caso ni experimental ni teóricamente esta rama se puede entrar y se puede mostrar también con bueno, de otras formas, un poquito más allá de la función de un condensado, tomando en cuenta fluctuaciones y realmente, o sea, las biestabilidades estrictamente no existen, ¿no? Pero digamos, son estados que tienen más o menos la misma energía, están tan degenerados que parece que están, o sea, se miden pues, la histéresis y la rama inferior. Pero bueno, o sea, creo que no contesté a tu pregunta, pero pues, ¿no?
Bien, gracias. Vamos a solamente 2 preguntas más. Bueno, tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué tan general es el formalismo que estás utilizando en el sentido en que, a ver, yo tengo una cavidad con un sistema de 2 niveles y dijiste que se hacía una transición de un estado a otro a través de un fotón, pero yo tengo un sistema de muchas partículas, hay muchos fotones. Experimentalmente, ¿cómo saben que es una transición de un solo fotón y no de 2 fotones, 3, 5? Porque si fuera así, o sea, ahí ya tu hamiltoniano no serviría, o sea, con los números de que... O sea, procesos, digamos, que le llaman de absorción de 2 fotones o de hecho, lo mencioné, no hice mucho énfasis en eso. Pero lo que dije es que, o sea, esos procesos no, le llamamos contrarresonantes, ¿no? Donde sí puedes absorber 2 fotones o crear 2 excitones, ¿no? Se pueden cuando el acoplamiento luz-materia se lleva a lo que se conoce como el acoplamiento ultrafuerte y donde pues esos procesos sí se pueden, ¿no? En este caso, ¿no? Las energías, ¿no? de estos sistemas son 3 órdenes de magnitud más grandes que este. Entonces, no se ven ni en el espectro de los polaritones. O sea, formalmente los podrías incluir y ver cómo se ve. Y no pasa nada porque el cociente entre omega X y omega es enorme. O sea, omega grande entre omega X es como 0.05 en este sistema. Y para que entres al régimen de acoplamiento fuerte, debe de estar como en 0.3, 0.5. Entonces, no ves esos procesos de 2 fotones contrarresonantes. O sea, lo pregunto porque intuiría que debe pasar lo mismo si la transición se hace con fotones de menor energía. No, tienes que llegar con la energía de la transición, porque si no, o sea, no promueve el acoplamiento entre este estado y este, ¿no? O sea, para que tú promuevas esta transición, si llegas con un fotón con esa energía, nunca va a pasar. Por otro lado, si llegas con una energía por acá, tampoco. Así tienes que llegar resonante, o sea, con la misma energía, para que estos se acoplen. De hecho, esto lo puedes ver en las ramas polaritónicas. Delta te mide qué tan cerca está omega, la omega de la cavidad con la omega X. Esto significa que si te fijas, ¿no? Estas 2 líneas tienden a los estados desnudos para desintonías muy grandes. O sea que si tu energía es mucho más grande, mucho más pequeña que la energía de la transición, no te acoplas, ¿no? O sea, para que te acoples necesitas estar con energías más o menos en el orden de la energía de transición del excitón, ¿no? Y mi otra pregunta era, ¿por qué dicen que al final son sistemas disipativos? ¿Qué se está disipando? Lo que pasa es que, o sea, los fotones, ¿no? Es difícil confinarlos, ¿no? Entonces, la forma en que los hacen, en la que los hacen, es a través de espejos, ¿no? De metal o unos más sofisticados que les llaman DBR. Entonces, el fotón está aquí rebotando, ¿no? Pero eventualmente escapa de la cavidad, ¿no? Entonces, el fotón ya nunca volvió, ya no lo perdiste. Entonces, tienes que estar inyectando coherentemente aquí y se van escapando. Y de hecho, o sea, en términos terrenales, viven bien poquito, o sea, nanosegundos. Entonces, o sea, escapan. O sea, no hay forma de, o sea, difícil confinar fotones. Aunque tus espejos sean casi perfectos. Bueno, pero nanosegundos es 1000 veces más que tiempo de vida del excitón. Exacto. O sea, es relativo, ¿no? Por eso dije en tiempos terrenales, un nanosegundo no es nada para nosotros, pero es súper efectivo para los excitones, porque ¿Ya? Sí. Ok. Sí, creo que la pregunta es algo ingenua, pero creo que entiendo un poco que
o sea, que ayuda mucho esta técnica de cuasipartículas para este tipo de sistemas, pero como para relacionarlo un poco con el curso de física estadística, por ejemplo, no sé, estoy pensando en si son cuasipartículas, ¿qué pasa? O si puede hacer algún comentario sobre la función de partición o si la entropía de estos sistemas. ¿Tienes algún comentario sobre eso? Pues, O sea, que si puedes hacer como física estadística con las cuasipartículas. y en Sí. este caso, sí. O sea, una vez que, por ejemplo, si yo quisiera calcular esa gráfica, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, ¿no? Es la distribución, o sea, el espectro de fotoluminiscencia de polaritones, ¿no? Y entonces, esta parte se modela suponiendo, o sea, suponiendo que los polaritones obedecen una distribución térmica a t igual a 0, dada por una distribución de Maxwell-Boltzmann, porque aún son térmicos. Entonces, el fenómeno de condensación, por ejemplo, se puede estudiar igual que como uno típicamente lo haría en un libro de texto de partículas, ¿no? Entonces, la idea es que si tú llevas al sistema a una forma así, perdón, a esta forma, ¿no? Entonces ya puedes hacer física estadística con las cuasipartículas. Entonces, estos van a tener una distribución térmica, puede ser una función de partición, puedes calcular cuál es la entropía, puedes calcular, puede ser termo, pues. ¿Qué es tu punto de partida, no? Le puedes hacer un potencial químico, una temperatura. O sea, con esto empezarías en un problema de termodinámica de cuántica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por favor, le agradecemos al doctor Arturo Camacho Guardián. Bien.